Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. Hoy, en primer lugar, quisiera agradecer a los miembros de la comunidad de ISKCON Buenos Aires por la posibilidad de encontrarnos en esta charla. Quiero agradecer también a los oradores previos y quiero agradecer, por supuesto, a todos aquellos que de manera virtual siempre forman parte de la comunidad en estos encuentros de estudio del Bhagavad Gita tal como es. Hoy estamos analizando el capítulo número 8, alcanzando al Supremo, específicamente el texto 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Abhyasa Yoga Yuktena Chetasana Nyagamina Paramam Purusham Divyam Yati Partanuchintayam. Traducción y significado por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aquel que medita en mí como la suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero, él o parta, es seguro que llega a mí. Significado. En este verso, el Señor Krishna hace énfasis en la importancia de recordarlo a él. Uno revive el recuerdo de Krishna mediante el canto del Mahamantra Hare Krishna. Mediante esa práctica de cantar y oír la vibración sonora del Señor Supremo, se ocupa el oído, la lengua y la mente de uno. Esta meditación mística es muy fácil de practicar y lo ayuda a uno a alcanzar al Señor Supremo. Purusham significa disfrutador. Aunque las entidades vivientes pertenecen a la energía marginal del Señor Supremo, se hallan en medio de la contaminación material. Ellas se creen disfrutadoras, pero no son el disfrutador supremo. Aquí se afirma claramente que el disfrutador supremo es la suprema personalidad de Dios en sus diferentes manifestaciones y expansiones plenarias, tales como Narayan, Vasudev, etc. Mediante el canto de Hare Krishna, el devoto puede pensar constantemente en el objeto de la adoración, el Señor Supremo, en cualquiera de sus aspectos, Narayan, Krishna, Rama, etc. Esta práctica lo purificará y al final de su vida, debido a su canto constante, será trasladado al reino de Dios. La práctica del yoga consiste en meditar en la superalma que está adentro. De forma similar, mediante el canto de Hare Krishna, uno siempre fija la mente en el Señor Supremo. La mente es veleidosa y en consecuencia es necesario ocuparla a la fuerza en pensar en Krishna. Un ejemplo que se da a menudo es el de la oruga que piensa en volverse una mariposa y de ese modo se transforma en una mariposa en la misma vida. Asimismo, si pensamos constantemente en Krishna, es seguro que al final de nuestra vida tendremos la misma constitución física que Krishna. Abhyasa yoga yuktena chetasana nyagamina paramam purusham divyam yati partanuchintayam. Aquel que medita en mí como la suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero, él lo parta, es seguro que llega a mí. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin Iti Namine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien. Como decíamos previamente, hoy estamos estudiando una parte del capítulo 8 del Bhagavad Gita tal como es. Dicho capítulo lleva por título Alcanzando al Supremo. Y específicamente estamos abordando el análisis del texto 8. El significado del traductor y comentarista, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
Es realmente muy completo en sí mismo. Srila Prabhupada tradujo este Bhagavad Gita tal como es, dando énfasis a un tipo de comentario en la línea del Gaudiya Vaishnavismo. Y en ese sentido es que cuando hablamos del Bhagavad Gita, traducido y comentado por Srila Prabhupada, no hablamos de una traducción más, sino que estamos haciendo referencia al Bhagavad Gita tal como es. En el sentido que la traducción y los significados de Srila Prabhupada están permitiendo destacar el espíritu del propio Gita, señalando la importancia que tiene en esta obra el avance espiritual. Es decir, la traducción que hizo Srila Prabhupada del Bhagavad Gita no es una traducción orientada por algún tipo de ideología política que apunte al control de alguna comunidad o sociedad en particular. La traducción del Bhagavad Gita que hace Srila Prabhupada no está efectuada desde algún tipo de filosofía especulativa, de algún tipo de filosofía basada en una lógica árida. Cuando hablamos de la traducción del Bhagavad Gita hecha por Srila Prabhupada, no hablamos tampoco de una creación 100% original del traductor, sino que Srila Prabhupada se apoya en la misma, en los comentarios de acharyas previos, cita constantemente a diferentes eruditos Vaishnavas que respaldan sus comentarios, y efectivamente este Bhagavad Gita tal como es está dedicado a Baladeva Vidyabhushan, que es uno de los grandes comentaristas de un clásico que es el Vedanta Sutra dentro de la tradición del Vaishnavismo. Entonces, si algo queda claro a nivel global de la lectura del significado de hoy, es que la vida humana es muy particular, que la vida humana es muy importante. Si nosotros comparamos matemáticamente la cantidad de seres humanos que hay en este mundo en relación con la cantidad de animales o de plantas o de insectos o de microorganismos, matemáticamente hablando, estadísticamente hablando, la especie humana somos una minoría de seres en este planeta. Hay muchos más insectos, hay muchas más plantas, hay muchos más animales que seres humanos en este planeta. Pero el punto es que solamente en la forma humana de vida uno puede lograr la satisfacción plena del ser. Es decir, la forma humana de vida, a diferencia de otras especies de seres vivos, tiene un propósito muy importante. La forma humana de vida tiene una finalidad muy importante, que es alcanzar la perfección espiritual, alcanzar la perfección suprema. Y en ese sentido podemos ver que en nuestro planeta hay una multiplicidad de movimientos religiosos. Vemos también que en nuestro planeta hay una multiplicidad de movimientos filosóficos. Vemos que en nuestro planeta hay toda una serie de doctrinas, de teorías y de hipótesis que apuntan a la forma en que los seres humanos podemos alcanzar la perfección más elevada. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, las religiones convencionales, las religiones más tradicionales de Occidente, algunas de ellas plantean un fuerte dogmatismo o han planteado a través de su historia o en algún momento particular de su evolución histórica una postura dogmática, en el sentido de que muchas de las religiones más convencionales de Occidente han considerado que se encuentran con el monopolio de la verdad. Es decir, hay muchas religiones tradicionales en Occidente que creen que solo ellas mismas poseen el patrimonio de la doctrina correcta. Muchas religiones piensan que solo ellos conocen la verdad y que solo a través de ellos uno puede alcanzar la perfección o, en términos judeocristianos, la salvación.
Muchas religiones, con todo lo importante que son, con todo lo noble que son y con el valioso servicio espiritual que han prestado a la humanidad a través de la historia, son religiones que en un punto se centran en sí mismas. Consideran que la plena revelación religiosa está solo en sus textos sagrados, que la plena verdad que puede vincular a la humanidad con Dios está solamente en sus doctrinas, y que obviamente estas instituciones consideran que tienen el monopolio en cuanto a poder permitirle a la humanidad restituir su conexión eterna con Dios o alcanzar la salvación. Evidentemente no todas las religiones son iguales, no todos los intelectuales de las diversas religiones piensan exactamente lo mismo, hay posturas más cerradas, más conservadoras, hay posturas más progresistas, hay posturas también más ecuménicas, abiertas al diálogo interreligioso. Pero esta filosofía que trajo a Occidente su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, esta religión que trajo Srila Prabhupada, esta ciencia que trajo Srila Prabhupada, no se basa en ese tipo de dogmatismo. Porque en el proceso de conciencia de Krishna se valora muchísimo las enseñanzas que Krishna da a Arjuna en el Bhagavad Gita y se considera al Gita como un texto filosófico y religioso que no es producto de la especulación mental, que no es producto de alguna manera de una experiencia sensorial de un alma limitada, sino que es producto de un conocimiento descendente, de un conocimiento revelado, en el cual el absoluto mismo se comunica con el alma que se encuentra en este mundo. Dado que Krishna, en el campo de batalla de Kurukshetra, expuso ante Arjuna este extenso y a la vez sinóptico texto que es el Bhagavad Gita tal como es. Y a diferencia de otras religiones y a diferencia de otros procesos, en la conciencia de Krishna no se asume que este proceso tiene el monopolio de la verdad o el monopolio de la perfección espiritual. Hace poco estaba leyendo una cita de Srila Prabhupada donde decía: no importa si uno es cristiano, musulmán o hindú, lo central es el amor por Dios. Y esa es la esencia de este mensaje. Esa es la esencia o la meta última a la que apunta esta filosofía, al estado de unidad amorosa entre el ser individual y el ser supremo, a un estado de unidad amorosa en una situación de pureza plena. Entonces, esta filosofía, esta religión, esta ciencia consciente de Krishna, considera que es un camino válido para restablecer nuestra relación con la divinidad. Pero además también considera que las demás religiones monoteístas y reveladas también son caminos válidos para que podamos conectarnos con el Supremo. En la conciencia de Krishna no se asume el hecho de poseer el monopolio de la verdad o el monopolio de la salvación, sino que se considera que cada religión, en su propia medida, tiene algún aporte que hacer para que podamos elevar nuestra conciencia hacia lo divino. Y de ahí la importancia de la valoración y del respeto que tiene un Vaishnava avanzado hacia los demás procesos religiosos. Es más, mismo dentro de la propia cultura védica, no se asume que haya un proceso absolutamente monopólico o único para poder alcanzar la perfección espiritual, porque de hecho, cuando estudiamos el Bhagavad Gita tal como es, vemos que Krishna está exponiendo diferentes métodos o diferentes tipos de yoga para que el ser individual pueda conectarse con el Ser Supremo. Y todos esos procesos en su debido contexto y en su debido momento son válidos, aunque en el fondo nos encontramos con un orden progresivo que asciende hasta el Bhakti Yoga. En otras palabras, diferentes religiones poseen diferentes grados de verdad, poseen diferentes métodos de acercamiento a la divinidad
y dentro de la propia cultura védica también nos encontramos con distintos procesos yógicos que establecen esa unión, ese contacto, esa vinculación de la humanidad con la divinidad. Y todos esos procesos de yoga que se mencionan dentro de la cultura védica y que sintéticamente se exponen en los diferentes capítulos del Bhagavad Gita, tienen un determinado punto de partida que es el control de los sentidos. Los seres humanos tenemos sentidos que nos permiten actuar, que nos permiten llevar a cabo diferentes tareas en nuestra propia esfera de trabajo, pero también los seres humanos tenemos sentidos de conocimiento que nos permiten percibir qué pasa en nuestro interior y también que nos permiten captar qué es lo que sucede en nuestro exterior. Es decir, las diferentes percepciones sensoriales nos permiten entrar en contacto con los objetos de los sentidos y de alguna manera producir cierto tipo de información relevante en el contexto de algún tipo particular de trabajo o de actividad. Ahora bien, todos los procesos de yoga propios de la cultura védica requieren como común denominador poner los sentidos bajo control, porque las actividades que ejecutamos con los sentidos tienen una doble dirección, es decir, las actividades que se ejecutan con los sentidos nos pueden elevar, nos pueden permitir avanzar espiritualmente, o las actividades que ejecutamos con los sentidos nos pueden también degradar, pueden obstaculizar nuestro avance en el sendero espiritual. De ahí que cuando hablamos de yoga, hablamos de control de los sentidos, independientemente de que hablemos de Jnana Yoga, de Dhyana Yoga o de Bhakti Yoga. Y el control de los sentidos requiere, como una cuestión de subordinación lógica, un control de la mente. La mente nos permite pensar, la mente nos permite sentir y la mente nos permite desear. Entonces, la mente, como afirma el Bhagavad Gita, puede ser un gran amigo o un gran enemigo. La mente se convierte en un enemigo cuando nuestros pensamientos están absortos en cuestiones superfluas, en cuestiones transitorias, en cuestiones temporales. Porque cuando sucede eso, los sentidos no se subordinan de alguna manera a un orden que permita la elevación, sino todo lo contrario, uno se vuelve un godasa, un sirviente de los sentidos. Y los sentidos constantemente están requiriendo de diferentes niveles de gratificación sensorial, lo cual implica poner en contacto los sentidos con los objetos de los sentidos. Y eso obviamente produce una reacción kármica que ata al alma espiritual al ciclo del nacimiento y la muerte, al samsara. Por el contrario, si nosotros educamos nuestra mente, entonces la mente puede concebir pensamientos honorables, pensamientos virtuosos, pensamientos que nos conduzcan a el avance espiritual, a poder poner en contacto los sentidos con la actividad que de alguna manera permite atravesar diferentes etapas en el ascenso a lo divino. Por eso es que la mente puede jugar en contra o a favor del ser en la medida que reciba o no reciba la correcta educación. Y por eso observen ustedes que cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, no trajo oro, no trajo grandes sumas de dinero, no trajo grandes cantidades de seguidores, no trajo grandes edificios. Cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, trajo dos elementos fundamentales: conocimiento, en forma de los libros que él había traducido. Y no hablamos de un conocimiento relativo, hablamos de un conocimiento trascendental, un conocimiento elaborado siguiendo los principios de la sucesión discipular Vaishnava. Y Srila Prabhupada también, además de conocimiento, trajo devoción, trajo ese apego espontáneo e incondicionado por el absoluto. Entonces, la vida humana en algunos aspectos es muy superior al resto de las formas de vida.
Y eso no implica que tengamos el derecho a someter a las demás formas de vida o que tengamos el derecho a destruir a las demás formas de vida de un modo egoísta o de un modo caprichoso. La vida humana es muy importante porque nos permite alcanzar la perfección espiritual. Y en el mundo nos encontramos con diferentes procesos religiosos. Algunos de ellos creen tener el monopolio de la verdad y algunos de ellos creen tener el monopolio de la salvación. Nuestra filosofía, nuestra religión, nuestra ciencia de conciencia de Krishna, en ese sentido es mucho más amplia, porque tiene un respeto por los demás procesos religiosos y porque además entiende que dentro de la cultura védica hay diferentes procesos de avance espiritual y que todos esos procesos necesariamente, para ser eficientes, para dar el resultado deseado, requieren el control de los sentidos y requieren el control de la mente. Y además, todos estos procesos requieren de un factor fundamental mencionado en el texto y en el significado del capítulo 8, texto 8 del Bhagavad Gita tal como es, que es la meditación. Hablar de meditación es hablar de un proceso que tiene diferentes fases. Hablar de meditación implica absorber nuestra capacidad de pensamiento, absorber nuestra capacidad de sentimiento, absorber nuestra capacidad de deseo, absorber nuestra capacidad de discernimiento y en última instancia absorber nuestro ser en un punto específico, en un objeto en particular. Y al hablar de un objeto de meditación no hacemos referencia a meditar en algo temporal, a meditar en algo transitorio, a meditar en algo propio del mundo fenoménico, sino que la correcta meditación requiere que la conciencia del ser individual se centre en el ser supremo. Hablar de meditación implica restablecer la conexión entre el alma individual y el alma suprema. Hablar de meditación implica elevar nuestra conciencia sacándola de lo material para hacerla ascender hacia la dimensión espiritual. La meditación no tiene como finalidad lograr una mente más entrenada para resolver un trabajo en un tiempo cada vez más óptimo. La meditación no tiene como finalidad que podamos lograr manipular mejor la materia a nuestro antojo. La meditación no es tampoco una forma de ganarnos la vida o una profesión remunerada en sentido material en la que busquemos incrementar nuestras ganancias. La meditación es una actividad de ser a ser. La meditación es ese proceso que conecta al ser humano con la divinidad. Y en ese sentido, los procesos de yoga que se mencionan dentro del marco de la antigua cultura védica enuncian también diferentes métodos o diferentes técnicas que apuntan a la práctica de la meditación. Cuando nosotros nos encontramos con el Jnana Yoga, es importante un ejercicio lógico para diferenciar aquello que es de lo que no es, para poder reconocer analíticamente la diferencia entre la materia y el espíritu y la unidad entre el alma individual y el Brahman supremo. Cuando hablamos del proceso de Dhyana o Ashtanga Yoga, hacemos referencia a un conjunto de métodos psicofísicos que implican el abandono de las actividades mundanas y de las actividades de Varna y Ashram para, en un lugar apartado, practicar ciertas posturas físicas, ciertas técnicas respiratorias que en última instancia conduzcan al samadhi, a la meditación en la superalma, en Paramatma. Y cuando hablamos de Bhakti Yoga, hablamos de una actividad que involucra el cuerpo, que involucra las palabras y que involucra la mente, siguiendo los pilares del conocimiento y de la devoción
para que todas nuestras actividades tengan como punto central el restablecimiento de la relación del alma individual que se encuentra dentro de este mundo material con el alma suprema. Es decir, la meta del Bhakti Yoga es entender quiénes somos, quién es Krishna y poder restablecer la relación del alma individual con la suprema personalidad de Dios, Sri Bhagavan Krishna. Entonces, cuando uno medita en Krishna, lo primero que tiene que entender que Krishna no es impersonal, sino que Krishna es Purusha. Krishna es una persona. Krishna es una persona no material. Krishna es una persona eterna. Y su cuerpo es sin principio ni fin, pleno en conocimiento y pleno en bienaventuranza. Y cuando Krishna desciende a este mundo material, su nacimiento no es como el del alma condicionada, porque Krishna desciende a este mundo material a través de su potencia interna, no como el ser individual condicionado que viene a este mundo gobernado por el karma anterior, por el karma reactivo. Krishna es la persona suprema, completamente espiritual, completamente libre, completamente independiente. Y él viene a este mundo material por su propia voluntad y a través de su propia potencia interna. Y en ese sentido no hay diferencia entre el cuerpo y el alma de Krishna. Nosotras, las almas condicionadas, tenemos un cuerpo material y un alma espiritual, pero el cuerpo de Krishna, todo Krishna, es espiritual. No hay diferencia entre el interior y el exterior de Krishna, porque Krishna es la persona suprema, es el absoluto, él no depende de ningún otro ser para existir. Y cuando Krishna viene a este mundo, su nacimiento y sus actividades son completamente espirituales. Y aquel que comprende la complejidad trascendental de la naturaleza y de las actividades de Krishna, logra alcanzar la perfección espiritual que está disponible solamente en esta privilegiada forma humana de vida. Entonces, el punto es que al hablar de meditación en la cultura védica, así como se acepta que hay diferentes procesos de yoga que gradualmente conducen hacia el Bhakti Yoga, que es la forma de yoga más elevado en esta era de Kali, también se comprende que hay diferentes procesos de meditación. Y sin embargo, en la actualidad, tal como se explica en el significado de este capítulo 8, texto 8, el proceso de meditación indicado en este momento, en esta era actual, es el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esta meditación mística es muy fácil de practicar. Al cantar Hare Krishna, la mente y la inteligencia se absorben en Krishna. Al cantar Hare Krishna, naturalmente podemos pensar en Krishna. Al cantar Hare Krishna, podemos recordar la forma de Krishna, esa forma trascendental, eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, tal como se manifiesta ante los gopas y las gopis en Goloka Vrindavan. Al cantar Hare Krishna, la mente naturalmente se absorbe en las cualidades de Krishna, de ese lingüista experto, de ese músico experto, de aquel que se viste de manera artística, de aquel que es el mejor amigo de todos los seres móviles e inmóviles de la tierra de Vrindavan y de todos los universos. Al cantar Hare Krishna, naturalmente pensamos en Krishna. Al cantar Hare Krishna, la mente y la inteligencia se absorben en Krishna. Recordamos a Krishna como Shyamasundar, recordamos a Krishna como Trivangin, recordamos a Krishna como el trascendental hijo de Madre Yasoda, como el hermano menor de Balaram, como el amante de Srimati Radharani, como el mejor amigo de los gopas de Goloka Vrindavan y como el mejor amigo de todas las entidades vivientes. Por eso es que el canto de Hare Krishna es la forma específica de meditación en esta era de Kali. El canto de Hare Krishna es lo que permite a la mente fluir en la relación con Krishna, porque nos permite recordar lo atractivo que es Krishna, lo bello que es Krishna, las maravillosas cualidades que tiene Krishna.
y a su vez también nos permite recordar esos nectarios pasatiempos que día a día tiene Krishna con sus amigos cuando va hacia los bosques de Brindavan a cuidar vacas suravis. Entonces, la forma humana de vida es muy importante porque nos permite alcanzar la perfección espiritual. La perfección espiritual requiere de la práctica del yoga, y todos los procesos de yoga a su vez necesitan del control de los sentidos y también del control de la mente. La mejor forma de absorber la mente en la práctica del yoga es la meditación. Y la meditación por excelencia en Kali Yuga es el canto del Mahamantra Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bien, saludos para María Rosenthal, saludos también para Prabhu Karunya Nitai Das, saludos para Miguel Ayala, para Cristina Cultiva, para Miguel García, para Mananda Nitai Goura Das, para Goura Lila Prabhu. Bien, estoy mirando la sección de comentarios y no observo ninguna pregunta. También saludos para Sarisa. Bien, veo todos saludos, veo agradecimientos. Saludos para Prabhu Govardhan Lila también. Así que veo solamente saludos y agradecimientos, pero no veo preguntas ni comentarios. Así que esto es todo por el encuentro de hoy. Muchas gracias a toda la comunidad que de manera virtual está siempre presente en estos encuentros. Muchas gracias a los oradores previos por las clases excelentes que están dando sobre el tema. Y por supuesto también todo mi agradecimiento para la comisión de ISKCON Buenos Aires que hace posible estos encuentros. Hare Krishna, Aum Tat Sat.